Bueno, vamos a estar ahora, este es el momento para poder aplaudir y escuchar, por supuesto, a Claudio Gajardo, escritor, profesor de música, musicólogo, artista, gestor cultural, con 6 libros en su bibliografía y uno de ellos, el más reciente, llamado Difícil, muy difícil, que trata acerca de la vida y obra de Willy Morales, integrante del grupo de la nueva ola Alan y sus Bates, y coautor del tema Difícil. Vamos entonces a conversar con el gran Claudio Gajardo, escritor nacional. Así. ¿Ahora sí? Aquí. Eso, por favor, eso para poder sacarte al aire como corresponde. Bienvenido, querido Claudio Gajardo, al programa Improvisados de Radio Puente Alto, 107.5 FM. Hola, muchas gracias. Bienvenido, ¿cierto? Todos tus auditores que escuchan, tanto en Chile, América y el mundo, Elizabeth. Sí, muchas gracias. Se agradece que hayas tenido el contacto y un poquitito de tu tiempo el día de hoy para poder conocerte. Ya estábamos conversando acerca de tu biografía, escritor, profesor de música, musicólogo, para los amigos que no saben más o menos de qué trata. Esto sería como una persona que indaga acerca de la música. Claro, justamente, Elizabeth, un musicólogo es un investigador que, tal como tú aplicaste muy bien el verbo, indaga, investiga acerca de la música, pero lo interesante de lo que hace el musicólogo es siempre generar conocimientos nuevos. De eso se encarga el musicólogo. Ahora, los musicólogos definen su ámbito de estudio. Algunos se dedican a la música docta, otros a la música de cámara, otros a la música folclórica, otros a la música étnica. En el caso mío, el tema de estudio son los años 60 en Chile. Eso fue lo que yo elegí en la época cuando yo fui estudiante del programa de magíster en musicología en la Universidad de Chile, hace muchos años. Eso fue lo que yo elegí y en el fondo me comprometí con esa área. ¿Y ahora cuál sería el género literario que escribes? ¿O eres un escritor versátil? El género literario sería la investigación, en este caso de la música, pero de los 6 libros que tengo, hay uno que no tiene que ver con la investigación, sino que más bien es una obra teatral que yo realicé el 2022 acerca de José Miguel Carrera. Ah, sí, lo tenemos por acá anotado, que se llama Más que José Miguel, décimas para Carrera, ¿así? Claro, sí, justamente. Eso fue porque era un viaje que yo realicé a El Monte, justamente el 15 de octubre del 2021, y quedé tan maravillado con la comuna del Monte que terminé haciendo ese libro. ¿Por qué te inspiraste a convertirte en escritor? Porque hay que saber de que acá en Chile un escritor igual es difícil, muy difícil, como dice la canción, precisamente. Entonces, ¿qué te llevó a ello, a escribir? Ya, mira, mi formación musical es que yo soy profesor de música. Claro. Estudié en la universidad, estudié música y también estudié pedagogía en música. Y comencé del año 98 hasta ahora a hacer clases. Entonces, en el camino quise especializarme en un área, porque vi compañeros que se estaban especializando en composición, otros compañeros que se estaban especializando en dirección orquestal. Pero en el caso mío quise especializarme en la investigación musical, que es la musicología. Entonces, al ser profesor de música, lo que hice yo en el camino fue agregar la investigación musical, que fue la musicología. Eso fue en el año, comencé el 2001, pero lo cierto es que el año 2009 egresé y también me gradué de magíster en musicología en la Universidad de Chile. Y el tema mío era los psicodélicos, que es un brazo... Tu primer libro, porque claro, ese fue tu primer era una libro. investigación. ¿Ya? Sí, claro, sí, eso fue una investigación digital que hice en esa época, pero ese libro, Elizabeth, guardaba relación con descubrir un brazo que te conduce al Grupo Congreso. Ah, ya, el Grupo Congreso. Entonces, claro, justamente, buenísimo. Entonces los orígenes de ellos son de Quilpué.
Mm, Posteriormente, con el paso del tiempo, saqué otro libro que fue nominado a los premios Pulsar el 2016, que se llama Shadow Cliff, y mm, que tiene que ver con Patricio Evia, los Masters, que es otro brazo originario mm, que posteriormente te conduce al Grupo Congreso. Entonces lo curioso es que yo viviendo en Santiago, yo tenía una cierta cercanía en Quilpué, porque ahí están los orígenes del Grupo Congreso. claro. Por el, con el paso del tiempo, el 2018 saqué otro libro llamado Corazones y Flechas, que era una entrevista sobre David McKeever, uno de los integrantes del grupo Los Max, y él vive aún está vivo, él vive en Valparaíso. Ya. Posteriormente saqué Sonambulismo, que tiene que ver con los conjuntos electrónicos de los años 60, entre 62 a 66, Mm, en Chile. Tiene que ver con los grupos de la nueva ola, ya. que tuvieron una cierta influencia Mm, del grupo The Shadows. The Shadows era un grupo inglés que, bueno, si tenemos gente, por ejemplo, de la tercera edad o incluso hasta de la cuarta edad como mm, auditores se van a recordar. Los Shadows tocaban música instrumental, también cantaban, pero mayormente fueron conocidos por hacer una música instrumental de dos guitarras, bajo y batería. Y ellos aparecieron un poquito antes que los Beatles. Entonces tenía un sonido beat que grabó mucho en la época, mm, estamos hablando en la temprana época de la primera nueva ola. Entonces el libro mío rescataba en entrevistar acerca de los músicos, ¿cierto?, de la nueva ola que sintieron esa influencia. mm. Y posteriormente, Elizabeth, fui coautor del libro Cielo Rock, que fue publicado en Perú y que tenía que ver con los próceres peruanos de la música popular. Ese libro reunió, como te dije, a 15 investigadores, 14 investigadores peruanos y este chileno. Entonces, era un homenaje a los próceres, dijéramos, de la música popular peruana que estaban ya fallecidos. Entonces, Ah, era un ya. homenaje y a mí me pidieron colaborar con un artículo de un músico peruano llamado Edgar Zamudio, que grabó en Chile Ya. en el año 65, grabó 2 singles y que se unió al grupo de Constitución, que se llamaban Los Vikings. Entonces, como yo tenía material de él, tenía las fotos que me envió su viuda, estaba allá en Miami, y esta investigación y esta información, Elizabeth, la Ya. recibí en el año 2004. Entonces, cuando llega esta propuesta, pasaron muchos años, en el 2020 Mm, recibo esta propuesta y ese libro salió publicado el 2021 allá en Perú. mira. Entonces, para mí fue algo muy grato, digamos, que Sí. mis colegas peruanos, ya sean historiadores, también musicólogos y Y el periodistas, me único hayan, chileno, claro, el único chileno. claro, justamente. Y después ya, Qué el honor. 2022, publiqué este libro que te dije de la obra teatral, de José Miguel Carrera. Pero lo curioso que te decía yo es que difícil, muy difícil, este libro que estamos hablando ahora, ese libro tenía que haber aparecido en el 2022. Pero, ¿qué pasa? Que con este viaje al monte que realicé, Mm, quedé tan encantado con la comuna del Monte que al final terminé haciendo esta obra teatral de José Miguel Carrera y este libro se congeló por casi ah, 4 años y medio. ahí está. Por eso Esa es la situación. claro, este break, se hizo este pequeño break. Claro, y yo lo llamaría como escritor, Elizabeth, ¿Mm? sería como un hijo literario no esperado. Hijo literario, mira. No esperado. Mira, tú has escuchado, por ejemplo, algunas Oh, mamás cuando dicen, mira, yo sí, estaba feliz con mi marido y de repente me embaracé, sí. Yo he entonces escuchado dicen, chistes ya, al respecto, Claudio, un fallo de un claro, preservativo entonces también, por ahí. claro. Entonces dicen, claro, fue un hijo o una hija no esperada, o un ¿Ya? hijo no esperado. En el caso mío fue un libro no esperado porque no estaba planificado, no estaba en carpeta. Apareció la inspiración Claro. y terminé haciendo ese libro. Y Willy, que está vivo, que está en Italia, ¿cierto? Él Willy Morales. tuvo que esperar. Claro, Willy Morales, ¿cierto? El protagonista de este libro, tuvo que esperar nomás que se me pasara toda la locura por José Claro. Miguel Carrera Porque hasta él, retomar claro, la. tiene que haber estado ansioso también para que te pusiera las pilas con el libro y claro, te fuiste por otro caminito. Sí, claro, justamente me tuvo harta paciencia, pero también quiero indicar que este libro es parte de una saga. La saga son 4 libros que tienen que ver con entrevistas que le hice a Willy Morales y nosotros estamos recién en la primera, que es Ah, difícil, muy difícil. ya. Porque, ahora, ¿por qué razón? Porque él, Willy Morales,
En el primer libro, la gente cuando lo lea se va a encontrar con que Willy Morales se convirtió en el primer rockero de Chillán. Ahora, él nació en Santiago, pero en el año 58 su familia, su papá que trabajaba en un banco, recibe la notificación de sus empleadores que tenía que trasladarse con camas y petacas a Chillán en el 58. Willy tenía 12 años más o menos, y el asunto es que cuando él llega a Chillán se involucra con su amistad, ¿cierto?, con sus amigos, y él era un fanático del rock and roll y llamó mucho la atención a las féminas, digamos, chillanejas, porque él Un rockero, era claro. un rockero y un cabro guapo, o sea, se vestía como James Dean, Ah, como Marlon Brando de la película El Salvaje. Entonces, y además que él cantaba en inglés con la guitarra, siendo tan oh, chico, tenía sí. 12 o 13 años. Y él forma un grupo musical que se llamaba los Chicken Dead, que si tú lo traduces sería como los pollos muertos, pero en realidad lo que ellos querían traducir y nunca pudieron era esta frase tan folclórica chilena: oye, tú muere pollo. Entonces era como los muere pollo, pero le pusieron los Chicken Dead. Claro. Ahora, lo curioso de esto es que, mira, este baterista que ellos tenían, llamado Jack, que en paz descanse, era un muchacho que hacía la batería con la boca, porque no tenía batería, lo hacía con la boca. Entonces, Mm, este muchacho, los la, sonidos, la, ¿eh? justamente, él se adelanta a la época del beatbox, que Sí, es un sí. género que es parte del hip hop. Él se adelanta sin darse cuenta. Oh, Entonces qué impresionante. con el micrófono, claro, y con el micrófono iba haciendo la batería, porque los chiquillos, Mm. este cuarteto, los Chicken Dead, no tenían batería. Y ¿Y por qué no habrán ya en el año sacado, y 60, por qué no habrán sacado las ollas, los platillos? Viste que de repente uno ve baterías así como caseras, con la cuchara de palo de la mamá. yo te prometo que esa pregunta se la vamos a hacer posteriormente a Willy Morales para que él nos responda por qué Claro. razón no hizo eso, porque a mí no se me ocurrió lo que tú me estás diciendo. Mm. Pero este muchachito tan genuino, ¿cierto? Tomaba el micrófono y ahí hacía la batería con la boca. Entonces Willy me decía, si tú lo hubieras visto, él tenía un pulso muy ordenado y nos Oh. ordenaba a todos. Bueno, el asunto es que él, en el año 60, ya, reciben una invitación de Los Ángeles en una feria ganadera que se hacía allá, y que la SOCAVI, la Sociedad, digamos, Agrícola y Mm. Ganadera de Los Ángeles, del Bío, mejor dicho, lo invitan a los Chicken Dead, a Willy Morales, y tú no te imaginas quién estaba allá. Estaba ni más ni menos que el ídolo juvenil de la época. ¿Quién crees tú? Peter Rock. ¿Peter Rock? Estaba el joven Peter Rock, el Oh, claro. jovencísimo Peter Rock. Por esos años, Estaba claro. allá, claro, justamente, y fue invitado, y Willy me cuenta que me dijo, mira, claro, ni te cuento cuando empezó a menear la cintura, ¿cierto? La pelvis, Claro, como las chiquillas de como Los Elvis Ángeles Presley. quedaron fascinadas. Claro, porque además que la nueva ola estaba recién apareciendo, sí. Imagínate que Peter Rock en julio o agosto más o menos Mm. lanza su primer disco en el año 60, y esta invitación que recibe Willy Morales cuando conoce a Peter Rock fue en el año, ese mismo año, pero fue en noviembre. Entonces, Willy me cuenta que una vez que Peter Rock toca, se quedó para ver a los chiquillos Mm. a tocar. Entonces, Willy estaba Ah, nervioso porque tenía claro. enfrente a Peter Rock, Y él era y él pequeño, hay hizo que lo, decir que él era niño, entonces este astro de Peter Rock era mayor que él. un poquito mayor, porque recuerda que Peter Rock empezó súper cabro, pues si era un quinceañero más o menos, pues, Mm. por ahí, y Willy tenía más o menos por esa misma edad. Entonces, es que estos cabros chicos de esa época eran amantes del rock and roll. Sí, Mm. Y mira, cantando en Elisa, el rock inglés, and ¿eh? roll es Sí, que la rompió en todo el mundo el fenómeno del rock and roll. sí. Fue un fenómeno masivo, o sea, no había ningún teenager chileno acá en nuestro país que dijera, no me gusta el rock and roll. No, si a los cabros les encantaba. Y a las niñas les gustaba bailar rock and roll, entonces era algo, Era la una novedad cosa del de piel. momento, claro. Estos Sí, chicos además guapos que cantando en inglés, moviendo la pelvis, con chaquetas de era, cuero, entonces... claro, era la novedad. Entonces, bueno, y el asunto es que en el 61, ya el año siguiente, el papá de Willy Morales
le dice a la familia que tienen que regresar a Santiago porque los jefes de él dicen que ya ahora es tiempo de volver a Santiago. Mm, Eso fue el 61. Pero 2 años después, el 63, Willy me cuenta que a fines de septiembre escucha el llamado radial de Alan, del grupo Alan and the Bates, en el mm, cual Alan, en la radio Balmaceda, la radio extinta, la extinta radio Balmaceda, ya. estaba Alan que tenía un programa y él estaba solicitando una audición para conformar su segunda formación, porque la primera formación de Alan and the Bates se había disuelto y él estaba muy urgido, como se dijera, en hacer la segunda formación. Entonces Willy me cuenta que apenas escuchó el llamado, fue a la radio, se entrevista con Alan y Alan le dice a Willy, bueno, yo te espero mañana en mi casa para hacerte la audición. Ahora, Oh, qué en esa maravilloso. época, mira, Alan vivía en la población Lo Franco, en la comuna de Quinta Normal, en Santiago. Ahí vivía Alan. Mira, Entonces la cuando comuna de Quinta Willy llega, Normal. sí, justamente, si Genial. algún auditor conoce, tiene algún familiar de la población Los Francos, se da cuenta que esa población está igual a como estaba hace 60 años. Qué Está mágico. igualita. Es una población muy bonita y que está muy bien, todavía bien cuidada. Bueno, el asunto es que Willy va a esa audición y Alan tenía un piano en la casa. Entonces Alan, cuando Willy entra a la casa, le presenta a su hermano, Juanito, Juan Luis Escobar, que era el bajista del grupo, y eran ellos dos nomás, que era Alan en voz y Juan Luis Escobar en el bajo. Porque, como te dije, el resto de los integrantes se habían, por una discusión de dinero, se disolvieron. Entonces Alan fue a la audición como pianista, ya como tecladista. Ya. Entonces Alan le dice a Willy, mira Willy, con mi hermano Juanito estamos componiendo esta canción. Y dice así, quiero una chica que me ame. Y luego dice, difícil, muy Difícil, muy difícil. difícil. Claro. Y claro, Elizabeth, te cuento una cosa, ¿Mm? mira, él le declama, o sea, le recita, le dice, difícil, muy Ah, difícil. Entonces le dijo a Willy, no tenemos el coro, no tenemos ¿eh? el estribillo, tenemos solamente la letra. ¿Y qué es lo que hace Willy? Que se sienta al piano con Juanito al lado y van encontrando la melodía que hoy en día es archi reconocida y Claro. que transformó a la canción difícil no tan solo en una de las canciones más conocidas y populares y masivas de la nueva ola, sino uno de los temas más recordados, ¿cierto? Insignes de la música popular grabada chilena. Ellos jamás pensaron que estaban componiendo el éxito del momento. No tenían idea. Pero esa es la historia de Mira la qué linda canción. historia. Canciones inolvidables y esta canción es icónica. ¿Quién no conoce Difícil, muy difícil? ¿Quién no ha dicho esa frase? Sobre todo esas voces tan roncas que tenían en los coros. Sí. Oye, quiero comentarte algo. La canción se llama Difícil, Claro, ¿ya? difícil. Se llama Difícil. Pero el libro, este libro mío, que salió publicado a fines del año pasado, en ¿Mm? diciembre, llevaba ese título, homónimo a la canción, Difícil. Claro. Pero Willy ¿Eh? insistió, me dijo, mira Claudio, te voy a amenazar, ¿ya? porque quiero que por favor pongas Ah, difícil, Difícil, muy muy difícil. difícil. Pero le dije, dame un argumento, es que la gente que aún está viva de mi Claro. generación recuerdan esa canción por Difícil, muy difícil. Así que bajo esa obligación, ¿cierto? Se Tuve llamó que, el libro Difícil, muy difícil. Mira qué claro, buena anécdota. Te hicieron claro, cambiar y el le nombre tuve que del, decir, del libro. claro, entonces le tuve que dar esa explicación al señor, ¿cierto? Al diseñador gráfico para que me cambiara la portada, pero a última hora, eso fue a última hora. Una petición especial de Willy. Había que hacerle Claro, caso. sí. Sí, porque Willy en esa época, el 63, le dijo a Alan, oye, de que esta canción es tuya, mía y de Juanito, ¿Mm? el hermano del bajista, ¿cierto? Deberías colocarle difícil, muy difícil. Y dijo Alan, no, dijo, se va a llamar difícil. ¿Y por Bueno, y qué? como, Sí, ¿por qué habrá? Tendría que haberle preguntado a él también por qué difícil nomás. Sí, el coro es difícil, es que dice, pues, difícil, muy difícil, dice el coro. claro. Pero ¿por qué él le puso difícil nomás a la canción? Si la gente la recuerda como el coro que dice difícil, muy difícil.
¿no? Es Es como que más pegajoso, en ese lo que pasa es que te digo, Alan era un hombre muy porfiado, Era según Willy, dice que difícil, era muy llevado, sí, era muy era un llevado a su hombre muy idea, pero difícil. mira, no, y era un hombre muy especial, y te lo voy a contar. Mira, Mm, ocurre que Alan, así como era muy simpático, y que para descanse Luis Lima, muy carismático, de igual forma mm, Alan era igual que Luis Lima, era muy carismático. Cuando mm, se subía arriba del escenario, claro. agarraba para el chacoteo a sus músicos. Entonces la gente no sabe eso porque hay muy pocos registros, a no ser que la gente se vaya a YouTube, ponga Alan y sus Bates y aparece en el Festival de la Una, yo ya está un poco más de edad, y se dan cuenta que Alan era un cantante muy carismático, pero muy llevado a su idea. Mm, Pero a lo que te quiero decir, que en los años 60, Alan se preocupaba mucho de la facha, era un cantante fachero, a él le gustaba de pies a cabeza vestirse elegante y escucha bien, siempre se vestía con camisa y corbata. La mm, corbata estaba presente, digamos, en su vestimenta, y los vecinos, digamos, de la población Los Franco mm. me indicaban de que el fanatismo de Alan era tanto por la corbata que incluso hasta los días domingos, cuando iba a comprar pan, iba con corbata. Entonces le decían los vecinos, oye Alan, ya, pues aquí no hay periodista, no está la prensa escrita, no hay televisión, ya, pues hombre, sácate la corbata. Y él decía, no, dijo, lo que pasa es que la imagen, hay que cuidar la imagen, decía Alan. Mira, oye, pero en ese tiempo te acuerdas de que los señores eran así, andaban de corbata. No, Sí, tú veías sí, en la andaban calle, así. hacían sus cosas de cuello y corbata, y ahora los abuelos de aquella época todavía conservan corbatas, tú los veías, andan de corbatita y los abuelos también. Sí, es cierto eso, Elisa. Es que mira, piensa tú lo dices muy bien y también los auditores que tengan ganas, por ejemplo, después que finalice tu programa, ¿cierto? Tu lindo programa en Radio Puente Alto, van a poder dirigirse, si gustan, a YouTube y van a colocar los años 60 en Santiago, por ejemplo, y tienes razón. Pero ¿sabes por qué también? Porque ir al centro en esa época había que ir bien vestido. Entonces, Mm. prácticamente casi iban de frac los varones y las damas también iban muy bien vestidas. Entonces, era la moda. Y es verdad, muchos músicos jóvenes también, ¿cierto?, vestían como adultos, porque era la moda. Pero fíjate que ya en esa época, 63, estamos hablando un año después del rock del mundial, de los Ramblers, y el rock and roll y el twist eran los movimientos, eran los dos ritmos que reinaban en Chile, Claro. pero también habían adolescentes que andaban vestidos, ¿cierto?, como rock and rolleros todavía en esa época. Pero asuntos que Alan, él le impuso al resto del grupo andar muy bien, digamos, vestido, y la corbata estaba presente en el grupo. Era un hombre que se fijó mucho en eso, Sí, Alan, además de ser un gran cantante también. claro, porque todo llega por la vista, o sea, se supone que ellos tenían que estar vestidos como profesionales, eran cantantes, músicos, entonces la facha era primordial en los escenarios. Claro, y Willy me contaba que a Alan le encantaba bañarse en colonia. Sí, Sí, mira, Alan era un fanático, digamos, oh, de los actores norteamericanos de los ya, años 50, mm, y de hecho, él no se llamaba Alan, él se llamaba Julio Escobar Altamirano, ese era su nombre y sus dos apellidos, pero él se puso Alan porque por digamos, una admiración que tenían por un actor norteamericano ya, llamado Alan Ladd, con doble D, mm, Alan Ladd, que era un actor norteamericano, al cual el mismo Alan le encantó, y por eso que él se puso Alan, y sus Bates, que son los bates, era porque él le encantaba el béisbol. Entonces fue un ah, juego de de ahí palabras. viene, claro, de ahí viene el nombre entonces. Exactamente, eso es lo que quería aportarte, lo que Willy me contó. Para los amigos que están Mira, escuchando acá la radio, están preguntando, bueno, acá los mensajes no paran de llegar y preguntan dónde pueden comprar el libro, porque están muy entretenidos ya escuchando mira, la historia de Difícil, muy difícil. ya, es muy sencillo. Lo que invito, ¿cierto?, a los auditores de Radio Puente Alto es que tengan que escribirme un correo. Es muy fácil mi correo, ¿Mm? es ¿Mm? investigadorchileno@gmail.com. Reitero, investigadorchileno@gmail.com. A mi WhatsApp, que es el más 56, ya. Son 39, mira, 999 066 170. Repito, 999
066-170, o también a mi página web, que es claudiogajardo.com. Reitero, claudiogajardo.com. Ahí les di la página web, el WhatsApp y el correo, para que me ubiquen. Y que me quedan pocos libros también. Ya, eso libros. Para que apuren la causa los amigos, porque apuren. No, es que tú cuentas la historia con una pasión, Claudio, que hay que aplaudirte, porque como cuentas tú la historia dan ganas de comprar el libro, entonces es maravilloso esta investigación que hiciste acerca de Willy en especial, y que se vienen más libros para que los amigos digan, bueno, que compren esta edición, porque después van a llegar otras ediciones más de Difícil, muy difícil. Sí, está como tú lo dices. Y también quiero contarte algo, quizás tú no lo sabías, pero en el año, esto es aparte, esto es al margen de lo anterior, entre el 2006 y el 2017 yo viví en Puente Alto y fui puentealtino. En esa época estuve 12 años viviendo en Puente Alto. Sí, y del 2005 al 2008 fui columnista del prácticamente ya extinto diario Puente Alto al Día. Bueno, tienes historia con Puente Alto, tienes un lazo que te une. Sí, a esta bella comuna. De hecho, mi hija, que tiene 14 años, es nacida y criada en Puente Alto. Toda su vida ha vivido en Puente Alto y ha estudiado en Puente Alto. Mira, qué lindo. Entonces te une todo con Puente Alto. ¿Y ahora dónde estás viviendo entonces, Claudio? ¿En qué comuna? ¿De dónde nos estás hablando? Muy cercana a San Miguel. Una comuna muy cercana a San Miguel. Mira, acá están pidiendo que nombres nuevamente la página web, que era claudiogajardo.com, el correo investigador chileno. Sí, @gmail.com. Y el WhatsApp, que es el 999-066-170. Repito, 999-066-170. Ahí está, anotadito entonces para los amigos que quieran comprar el libro. Ahí están entonces los datos para poder contactarse contigo y escribir, comprar este maravilloso libro llamado Difícil, muy difícil. Nosotros tenemos un saludo. Dime nomás, Claudio. Sí, justamente lo que tú estabas indicando. El saludo. Tenemos un despacho, ¿cierto? Claro. Un despacho desde Milán, Italia. Vamos a escuchar entonces, sí, tenemos un saludo de nuestro querido Willy Morales. Ahí vamos a escucharlo. Hola, Elizabeth Jovi. Qué gusto de saludarte aquí desde Milán, Italia. Desde el estudio de grabación donde estoy preparando el material nuevo para Italia, España. Willy Morales te saluda. ¿Ya? Ojalá que estés muy bien. Un grande saludo a todos los auditores de Radio Puente Alto. Hoy día me acordaba mucho de Radio Puente Alto, porque de niño nosotros tomábamos un trencito que partía desde Plaza Italia y llegaba hasta Puente Alto. Y de ahí tomábamos otro trencito para ir al Melocotón. Que lo pasen muy bien, querida Elizabeth, y bueno, hasta pronto con la nueva producción. Vamos a ver si la nueva producción llega a Chile, ¿ok? Que estén muy bien. Un saludo de nuevo a todos tus oyentes, Elizabeth. Chao, chao. Buenísimo, ahí estaba entonces el saludo del gran Willy Morales. El grupo de la nueva ola, por supuesto, de Alan y sus Bates. Bueno, estamos hablando acerca de Willy Morales y especialmente del libro llamado Difícil, muy difícil, de Claudio Gajardo, ¿no es cierto, querido amigo? Sí, exactamente. Y también quiero comentarle a la gente que después que Willy estuvo en Alan y sus Bates, pasa a ser integrante del grupo Los Max. Y eso lo quiero indicar porque hay muchos rockeros que no les gusta la nueva ola, pero son rockeros también de esa época, y los Max, digamos, la rompieron también en todos los coléricos que eran fanáticos de los Beatles, que fue el siguiente movimiento que sucedió el rock and roll. Ahí Willy Morales también fue integrante de ese grupo, los Max, porque algunos a Willy más lo reconocen, más lo ubican como integrante de los Max, pero lo que muchos no sabían es que él, además de ser integrante anteriormente de Alan y sus Bates, es coautor de este tema. Qué mejor tener un contacto directo desde allá de Italia con el gran Willy Morales y la historia maravillosa que cuenta en este libro plasmado de anécdotas, de historias, me imagino, de lo bueno y lo malo tal vez
de la carrera artística que le ha llevado a él. Te quería comentar que hasta el día de hoy, ¿cierto? Hemos perdido a grandes baluartes de la música chilena, por ejemplo, Sí, a pues, Cecilia, Cecilia. Luis Dima, Jorge Pedrero, Peter Rock, Peter que Rock. estábamos hablando hace Claro. poquito de él. Anteriormente, Alan también, que falleció, ¿cierto? En cerca de 9 o 10 años, falleció en Perú. Su hermano también, Juanito. En realidad estamos hablando de un rescate prácticamente, Elizabeth, de nuestra memoria popular y del cual, mira, si tú me preguntas qué es lo que yo admiro de la nueva ola, es que todos los músicos de la nueva ola hasta el día de hoy son amigos. No había envidia en ellos, todos se ayudaban. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si un cantante necesitaba ir a grabar, siempre aparecía un grupo musical que lo apoyaba para ir a un sello. Si en el sello musical, ¿cierto?, faltaba un corista, ahí uno del otro grupo lo parchaba. Había mucha buena onda entre los cantantes y compositores de los años 60, pero si tú revisas la historia de la música chilena más adelante, comienzan las fricciones, ¿cierto?, entre los artistas chilenos, pero en los años 60 no, la nueva ola eran todos, pero todos amigos, había buena onda y había un compañerismo entre todos, y eso lamentablemente hoy en día lo perdimos. Pero si tú ves, por ejemplo, la nueva ola, vuelvo a insistir, incluso hasta los hijos de ellos son amigos. Así es, las Entonces, generaciones. Sí, justamente. Bueno, hay algunos Mira, de la nueva ola que todavía se pueden rescatar, porque están los inolvidables de siempre, hay algunos grupos que se están presentando en algunos teatros como Cariola, Caupolicán, y se agrupan distintos, los hermanos Zabaleta con el Pollo Julia Fuentes, Benavides, claro, y se están agrupando para poder llevar la música de la nueva ola todavía a estas nuevas generaciones, y las de antes que la esperan con nostalgia, entonces todavía algunos se rescatan de aquellos artistas. sí, exactamente. Mira, en el caso de Willy Morales, cabe señalar de que él no fue cantante chileno de la época, sino que él fue integrante, ¿cierto?, tecladista y compositor de Alan Bates, y también fue, digamos, integrante de los Max. Ahora, Willy Morales, el 68, a fines del 68, se va a Italia y hace una carrera diplomática muy interesante y además una carrera como cantautor. Lo que pasa es que su carrera en Italia no llegó las noticias a Chile. Entonces, en el caso mío, lo que yo he intentado es rescatar y es visibilizar Claro. en el día de hoy a este músico. Oye, a este músico que en junio va a cumplir 80 años. Mira, va a estar ya de Pero si tú lo cumpleaños. ves, claro, pero Willy si tú lo ves parece de 50. se mantiene súper Si tú bien. lo ves a Willy Es parece que de yo 50. creo Sí, se que el mantiene. aire de allá de Italia lo mantiene bien, que los italianos Y se la mantienen. dieta, po. Claro, también. Claro, por ejemplo, sí. Mira, yo, por ejemplo, que soy el autor de la obra, no te puedo negar que entre el 2000, entre el 2006 al 2017, que estuve en Puente Alto, yo era un adicto a las sopaipillas que vendían los carritos de Puente Alto. Entonces, Ya. imagínate que si tú revisas, diga, entonces es difícil para uno como escritor llegar a lo mejor a los 80 con esa dieta, pero el caso Willy sí, porque allá, digamos, no aparece la sopaipilla ni nada, esas cosas ricas, tentadoras que nosotros acá disfrutamos Claro, en Chile. la Por comida decir. chatarra, claro, ellos comen puras pastitas, puras pastas de Claro, allá italianas. justamente. Y fruta y verdura, claro, es otra. Claro, y él vive Sí. actualmente en Milán. Sí, en Milán vive, él es casado y él sigue activo en la música, y lo que él realizó hasta el día de hoy, lo que sigue haciendo, es neofolclore. Eso es lo que hace Ya. ahora, y es porque Willy Morales siempre se reinventó musicalmente. Él siempre fue un hombre inquieto que deambuló por varios géneros. Si incluso en los Max llegó a componer la obra junto con David McKeever, que es otro integrante de los Max, compusieron el álbum que salió en 67, Kaleidoscope Man, que es considerado como el Sgt. Pepper chileno, y es un álbum psicodélico, o sea, es psicodelia total. Entonces nadie pensaría que ese cabro que hizo ese disco anteriormente Claro. había hecho Difícil. Claro, no junta ni pega, y más adelante, ¿cierto? Iba a estar haciendo neofolclore, como en el día de hoy, como Sí. en la actualidad. Eso te habla de un músico que siempre estuvo, digamos, Versátil, sí, eso es reinventándose. también, es un artista versátil. Sí, justamente. Y yo lo que he hecho es hacer justicia con él. Pero también debo decirte que no tan solo él,
yo me he encontrado con otros músicos que he entrevistado en los libros anteriores y las historias que ellos tienen, su anécdota, son tan gratas escucharlas porque reflejan a un Chile que no existe, un Chile que ya se fue, como se Claro, dice. un Chile nostálgico. Claro, de nuestros padres y abuelos, e incluso Así hasta es. bisabuelos también. Oye, Claudio, y después pasando todo esto, lo que es la saga de Difícil, muy difícil de este libro, ¿viene otro proyecto con otro artista, con otra agrupación de la nueva ola? ¿Qué se viene más adelante? ¿Tienes más o menos visto? O... Sí, claro. ¿Mm? Te quiero indicar que tengo como 2 o 3 libros, digamos, ya chantados de los orígenes del Grupo Congreso, que esos tenían que haber aparecido tiempo atrás, y que, pero eso sí, esos libros, digamos, están, digamos, guardados bajo 7 llaves en computadores más antiguos que los de ahora, están en todavía en ya. los Windows 7. Ah, ya, esos contra cero, claro. Claro. Y yo hoy día estoy trabajando en la segunda parte, que es el segundo libro de Willy Morales, de su historia, que es una Claro. entrevista de pregunta y respuesta, pero todo este libro, ¿Mm? que te hablo de Willy Morales, yo siempre, digamos, le agrego más información que tiene que ver con la prensa de la época. Entonces siempre hay recortes de prensa que acompañan las páginas del libro para que sea un libro más veraz. Ya, entonces te contaba que la segunda parte se va a llamar, si Dios quiere, No tengo dinero, que corresponde a otra canción de Alan Bates que es tan famosa como Difícil, y también Willy Morales también es coautor de ese tema. No tengo dinero. Buenísimo. Ese va a ser el segundo libro entonces de esta saga. Sí, que si Dios quiere va a aparecer, ¿cierto? En algunos meses más. Estamos trabajando para eso. Eso, ahí nos pasas el dato, nos hablamos nuevamente para poder promocionar este libro, entonces, Claudio, no hay problema. Ya, perfecto. Pues muchas gracias a ti, ¿cierto? Y a toda la gente linda, que gracias por la paciencia de haberme escuchado, ¿cierto? No, grato, Todos los no, para concertinos. nosotros es un honor, un placer poder escucharte con esa pasión con que escribes, Claudio. Es bello, me encanta a mí el mundo de los escritores, lo encuentro como mágico también y trae esa magia que a mucha gente está agradeciendo, sobre todo la nueva ola que es tan querida acá en Chile igual acá es querida y respetable. Sí. Mira, yo, ya que estamos hablando de este tema, yo realmente le daría, como escritor, le daría si es que hay auditores jóvenes, converse con sus abuelos, hable con sus abuelos, pregúntele a sus abuelos cómo era la juventud en Chile, porque realmente nuestros abuelos tienen la particularidad de que su juventud fue tan entretenida, pero ellos no saben a quién decírselo, porque pasa que los nietos como que dicen, no, mi abuelo escuchaba una música tan fome, que realmente su juventud fue fome, y no, para nada. Los años 60 fue una de las mejores juventudes que hubo en el mundo, porque ahí fue una época de cambios culturales, sociales, y una música exquisita que se sigue escuchando hasta el día de ahora. Entonces, invito a los jóvenes que hablen con sus abuelos y pregúntenle cómo era su juventud, porque realmente son cosas que muy entretenidas, digamos, y también ejemplificadoras. Claro, y se aprende de ellos. Ellos tienen tantas anécdotas, sí, pues, con esa música, con esa historia del momento, que uno aprende de ellos. Sí, exactamente. Así que bueno, un placer, Claudio, poder haber escuchado esta tremenda historia acerca del libro llamado Difícil, muy difícil. Para los amigos que están escuchando, vamos a estar pasando los datos nuevamente en todos los programas para que puedan comunicarse con Claudio y comprar este maravilloso libro. Y que me quedan poquitas copias. Eso, no, y decir de que es un libro palpable, que no es un libro digital. Claro, justamente. Eso, porque la gente, físico. claro, eso, físico, porque la gente está acostumbrada, bueno, ahora las generaciones de ahora todo lo descargan, lo hacen online, todo esto es lo que es lectura, pero se agradece, y yo creo que es más romántico un libro físico, obviamente, que traiga toda esta maravillosa historia que es la nueva ola. Así que se agradece que lo haya hecho físico el libro. Ya, pues muchas gracias entonces a ti, y ahora sí me despido entonces de tus auditores. Muchas gracias. Saludos para Willy también, para Willy Morales, un abrazo grande de parte de nosotros también, Claudio, cuando te comuniques con él, desde allá, desde Santiago hasta Italia. Ya, lo haremos entonces así, como tú dices. Un abrazo grande y muchas gracias por este contacto, Claudio. Sabes que tiene la puerta abierta acá de programa improvisado de Radio Puente Alto para que puedas promocionar nuevamente tu nuevo material literario. Muchas gracias. Chao, chao. Un abrazo grande, cuídate. Chao, chao. Chao, chao.
Así se va a llamar el próximo título del libro No tengo dinero, ¿no es cierto? Nos estaba comentando Claudio Cajardo. Bueno, estuvimos conversando con Claudio Cajardo acá en Improvisados, escritor, artista, así es, profesor de música, musicólogo, tiene 6 libros, así es, va por el 7º, así que se agradece que hayan estado con nosotros también los auditores escuchando esta entrevista a Claudio Cajardo. Nos vamos con Difícil, ¿te parece? Vamos con este tema de corte, improvisado con ustedes de Radio Puente Alto. Tírala, DJ.